Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather now at ChumbaCasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Hola, bienvenidos a Educar Hoy, el podcast para profes con ilusión. En cada episodio te voy a acompañar con ideas, experiencias y estrategias que te ayuden a reflexionar sobre el ámbito educativo. Te invito a que desaprendamos juntos, a que abramos la mente y nos dejemos sorprender con las nuevas tendencias en innovación educativa, atención a la diversidad, personalización del aprendizaje, tecnología, en fin, cualquier cosa que tenga que ver con el ámbito educativo, para que entre todos sepamos qué significa educar hoy. Soy Judith Álamo y te acompaño para que mejores tu didáctica y conectes con tus alumnos. Bienvenidos a todos y a todas una vez más al podcast de Educar Hoy. Hoy estoy muy contenta porque por primera vez en el podcast repito con una persona dentro del podcast, así que Ana Esther, teacher, bienvenida por segunda vez al podcast de Educar Hoy, que en el primer momento se llamaba Desaprende un segundo, pero que somos los mismos, con la misma esencia y con las mismas ganas de seguir aprendiendo. Bienvenida, Ana Esther. Muchas gracias, encantada de estar aquí de nuevo y bueno, con este nuevo nombre, pero la misma esencia y nada, pues deseando compartir un ratito con tus oyentes. Perfecto. Si no has escuchado el podcast de Ana Esther, te voy a remitir al capítulo 5, que es donde está la entrevista con Ana Esther, en la que conocimos más en profundidad pues quién era Ana Esther, cómo hizo su comunidad en Instagram, cómo ha hecho su comunidad con su página web y los cursos que ella tiene, pero te hago un pequeño resumen. Ana Esther es filóloga inglesa y desde que aprobó esas oposiciones en 2006 ha estado pasando por varios centros de Aragón en diferentes cargos. También ha sido jefa de estudio, pero en esencia es profesora de inglés y además acompaña a otros docentes que se quieran preparar a oposiciones, a esta parte de funcionariado público. Además tiene cursos en su página web sobre cómo sobrevivir a tu primer curso escolar, tiene talleres de organización para opositores y docentes, organización y productividad para profes y todo ello siempre, como ella dice, marcando la diferencia e impactando en la educación. Para mí, Ana Esther, es un honor tenerte otra vez, además de la última vez que te entrevisté. Ahora has crecido mogollón en redes, creo que eres una persona referente no solo para la hora de opositar, sino también con toda la parte de organización y productividad para profes. Creo que ahí has dado en la clave con algo que nos falta mucho, así que estoy encantada de estar aquí y te felicito por ese crecimiento en redes sociales y en tu marca personal. Muchas gracias. Podcasts como estos también ayudan, pues eso, a que nos demos a conocer y sobre todo a compartir para al final, pues como decías, impactar en la educación, ¿no? Que al final es lo que a mí me gusta, porque impactando en más docentes, impactamos de rebote en más alumnos. Muy bien, pues con Ana Esther hoy, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de un tema en este mes de enero que va a salir este podcast, que creo que nos interesa a muchos de la comunidad educativa, que es la situación de prepararnos para unas oposiciones públicas, para acceder al cuerpo de maestros o al cuerpo de profesorado de secundaria o de FP en España, ¿no? en nuestro país. Hemos hablado, Ana Esther y yo, primero porque ella misma es funcionaria de carrera y puede hablar desde la experiencia. Es algo que, por ejemplo, yo no tengo ni puedo dar tips en ese sentido porque nunca me he preparado unas oposiciones y creo que esto también está guay para a la hora de la entrevista. Vas a notar que yo no me he preparado, entonces está chulo para poder aprender desde cero, ¿no? Digamos, desde una mente que no ha pasado por esa experiencia. Y por otra parte, porque como ya te dije en la introducción, Ana Esther acompaña a profesores que se quieren presentar a las OPOS
pues en este año que comienza 2022 o si es tu convocatoria el año siguiente, si tienes suerte, que se convoquen en tu comunidad autónoma. Por eso hemos querido en este mes de enero traer a Ana Ester para que nos dé esos tips, esas ideas que te puedan ayudar a clarificar el camino. Somos conscientes de que en no todas las comunidades autónomas se convocan oposiciones cada año, pero, y que somos conscientes también que Ana Ester está en Aragón, yo estoy en Canarias, son normativas diferentes, pero vamos a ir a los lugares comunes, a los tips que le pueden servir a cualquier persona que se quiera preparar a unas oposiciones, porque al final es una carrera de fondo que comparten muchas pautas comunes y muchas ideas en común. Entonces, Ana Ester, voy a ir directamente a la primera pregunta. Imagínate que yo soy una chica que te contacta por Instagram o porque he visto tu web o tus vídeos o en YouTube toda tu lista de opositores y te digo, oye, Ana Ester, me estoy planteando presentarme a oposiciones. ¿Qué debo tener en cuenta, no? Pero ¿qué debo tener en cuenta desde lo más básico? Convocatoria, fechas importantes, cuáles son las fases normales de una oposición. ¿Qué nos puedes contar con respecto a esto? Bueno, pues yo te diría que necesitas seguir ciertos pasos, ¿no? Entonces, en mi opinión, los 3 primeros pasos deberían ser estos, ¿no? Que te cuento a continuación. El primer paso que deberías hacer es mirar bien la convocatoria. La convocatoria de las próximas oposiciones a las que vas a presentarte, si ya ha salido la convocatoria, o si no, coger la última convocatoria de la comunidad autónoma a la que te quieras presentar, imprimírtela y leerla con detenimiento, no en diagonal como hacemos muchas veces con la normativa y demás, sino que la tienes que leer muy detalladamente, subrayarte las partes más importantes, de las que también voy a hablarte ahora, porque ese es tu marco, tus reglas del juego. Es decir, es el único sitio en el que tienes las respuestas de cómo va a ser la oposición, qué tengo que hacer en la oposición, y además es un sitio oficial, es decir, que el tribunal, por supuesto, va a tener que ajustarse a lo que pone a la convocatoria. Así que esa sería la primera cosa que tienes que hacer. ¿A qué partes de esa convocatoria has de prestar especial atención? Bueno, pues partiendo de 0,0, en primer lugar, a los requisitos, ¿no? que necesitas para poder presentarte a la oposición, que entiendo que si quieres presentarte, pues ya los tienes. Pero bueno, revisar un poquito esos requisitos. En segundo lugar, a la parte del baremo, porque ya sabes que esto es un concurso oposición. Es decir, que hay una parte que sí que es del examen y hay otra parte que es ese concurso, ¿no? Concurso que no es el 1, 2, 3, sino que consiste en tener puntos, ¿no? Que podemos conseguir de diferentes maneras. Evidentemente, la experiencia da muchísimos puntos y más aún si se aprueba finalmente el nuevo Real Decreto, que bueno, por las redes ya circulan opiniones de todo tipo, entonces aún más si tiene validez ese borrador, va a valer mucho la experiencia, pero bueno, la experiencia al final necesitas tiempo y teniendo pues eso, esa experiencia a lo largo de los años, no puedes hacer otra cosa. ¿En qué sí que puedes hacer? Bueno, pues en otras cosas para conseguir puntos, como por ejemplo diferentes cursos y formaciones o sacarte un doctorado. Yo me acuerdo que lo hice en su momento para poder tener más puntos en el concurso de traslados. Entonces, lee bien el baremo para ver de dónde puedes rascar esos puntos, ¿no? Pues, por ejemplo, títulos de la Escuela de Idiomas de diferentes idiomas también dan puntos. Entonces, eso ya puedes ir haciéndolo también hasta que sea la oposición. Y en tercer lugar, ¿a qué tienes que prestar atención en la convocatoria? Bueno, pues a una parte en la que dice partes de la oposición o partes del proceso. ¿Vale? Esa parte es muy importante porque te explica en qué va a consistir tu examen de la oposición. Y ese es el segundo paso. Ya sabes que te he dicho que íbamos a hablar de 3 pasos. El segundo paso es conocer bien la prueba, conocer bien a lo que te enfrentas, ¿no? Porque no es cuestión de llegar allí y decir, ay, va, yo no sabía que esto era así. Bueno, pues lo decía la convocatoria y has tenido que practicarlo bien. ¿De qué partes consta la oposición? Bueno, pues consta de 3 partes. El orden en el que se desarrollan esas 3 partes no es el mismo en todas las comunidades autónomas. Aquí, por ejemplo, en Aragón, primero va el tema, después va la parte práctica y después va la programación y las unidades, pero hay en otras comunidades en las que se empieza al revés, ¿no? Hablando un poquito de esas 3 partes, bueno, pues vas a tener que prepararte el tema,
acorde a tu temario. Los temarios están un poquito obsoletos, son de hace bastante tiempo, pero bueno, ahí están, mejor que no los cambien de momento. Entonces vas a tener que estudiarte el tema. La convocatoria también te va a decir en cuánto tiempo vas a elaborar ese tema, que son 2 horas. Por tanto, ya tendrás que elaborar tus temas de manera que te sea posible desarrollarlos el día del examen en esas 2 horas. Y también te va a decir la convocatoria si lo tienes que leer delante del tribunal o es el tribunal el que lo va a corregir por escrito, que creo que también es importante de cara a su elaboración. La segunda parte es la parte práctica. Aquí, bueno, pues hay un poco cajón desastre, ¿no? Dependiendo del nivel y de la especialidad. En primaria suele haber más preguntas, supuestos prácticos relacionados con situaciones de clase y muy, muy relacionados con la legislación vigente. Por tanto, hay que dominarla muchísimo. Y en secundaria tienen más que ver con lo que llaman el conocimiento científico de la asignatura, ¿no? Es decir, en mi caso, por ejemplo, que yo soy de inglés, como tú bien has dicho en la presentación, pues suele ser un examen tipo Proficiency o tipo nivel C1, C2, ¿vale? Pero en cada una de las especialidades pues habrá que ver cómo va a ser el examen. Y la tercera parte es la programación y las unidades didácticas, donde tienes que elaborar una programación completa, también con las pautas que te da la convocatoria, y normalmente entre 12 y 15 unidades didácticas que expondrás al tribunal, es decir, que tendrás que venderlas delante del tribunal para que te vean pues cómo eres tú como profe. Y este es nuestro segundo paso, conocer bien esas partes. Y yo añadiría pensar si necesitas ayuda en alguna de ellas. Porque muchas veces vemos esas partes y digo, venga, a ver, temario, pues imagínate, me han dejado uno y me he comprado uno de una editorial, venga, pues con esto me lo puedo apañar. Yo tengo un curso que es muy conocido, lo ha hecho ya muchísima gente, Topotema de éxito, pero no lo quito nunca, pues porque siempre hay gente que lo quiere hacer, que es un curso en el que enseño a cómo crear los temas desde cero, ¿no? Teniendo un poco, pues eso, los apuntes de la carrera o un temario base y cómo hacértelos más originales. Entonces, ¿necesitas ayuda en esa parte? Bueno, pues haz un curso, búscate un temario o cómprate un temario de una editorial y luego transfórmalo. ¿O necesitas ayuda en los casos prácticos? Venga, pues ¿qué tipo de ayuda necesitas? Pues la legislación, venga, pues me pongo la legislación, empiezo a estudiármela. O con la programación y unidades, que yo ahí sí que creo que casi todo el mundo necesita ayuda si se empieza desde cero, pues puedes buscar una academia o un preparador, en fin, mira a ver en qué parte necesitas ayuda y qué tipo de ayuda necesitas para cada una de esas partes. Ese sería el segundo paso. Y el tercer paso, que aquí viene pues una palabra estrella que a mí me encanta, sería la planificación, que es la base del éxito en cualquier, yo diría que en cualquier aspecto de la vida, pero también, por supuesto, en las oposiciones. Y ese sería el tercer paso, ver todo lo que tengo que estudiar, ya tengo las reglas del juego, tengo las partes de la oposición, ya sé si me voy a apuntar a un preparador, a una academia, voy a hacer un curso. Venga, pues ahora me voy a planificar. Planificación siempre, este primer paso, este tercer paso, ¿no? Pero primer paso de la planificación global a largo plazo. Si estoy en enero y me presento en junio, me pongo mis 6 meses, de enero a junio, y voy viendo qué voy a hacer cada uno de esos meses. O si me lo planteo a año y medio, que aún mejor. Yo siempre digo que año y medio, 2 años es el tiempo ideal, ¿no? Para preparar una oposición. Pues lo mismo, bien a largo plazo, y luego ya irás viendo semana a semana, día a día. Y esos serían los 3 pasos fundamentales cuando empezamos a prepararnos unas oposiciones. En el canal de YouTube hay un vídeo que se llama Oposiciones docentes, ¿por dónde empiezo? O ¿por dónde empezar? Que, bueno, pues no cuenta todo esto, pero bueno, hace un pequeño resumen con pinceladas de cosas que también pueden ser útiles. Así que esos 3 pasos para empezar. Hey, it's Ryan Seacrest. Life comes at you fast, which is why it's important to find some time to relax. A little you time. Enter Chumba Casino. With no download required, you can jump on anytime, anywhere for the chance to redeem some serious prizes. So treat yourself with Chumba Casino and play over 100 online casino-style games, all for free. Go to ChumbaCasino.com to collect your free welcome bonus. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Lo vamos a poner este vídeo que has reseñado en las notas del podcast. Y te hacemos caso en primero conocer la convocatoria, tanto la anterior, y leerla bien. Qué gran comienzo de leer bien, porque muchas veces vamos como pollos sin cabeza y nos dejamos llevar por lo que dicen algunos compañeros o nos dejamos llevar por lo que dice el preparador o la preparadora, y realmente tú tienes que saber a qué te vas a enfrentar y tienes que saber normativamente
¿Cuáles son los métodos de corrección? ¿A qué te vas a tener? Los tiempos, conocer bien la prueba, como decías, como segundo paso. Y tercero, ese pilar fundamental que tú lo llevas por bandera, que es la planificación, pues para no agobiarnos, para que no se nos, que nos vamos a agobiar igual y que se nos va a hacer bola igual, pero no es lo mismo tener un plan, ¿no? Que al final es eso, la planificación, y ver qué vamos a hacer en ese año y medio o en estos 6 meses o en este sprint final que estamos en 2022 y son en junio las mías, pues ver cómo lo vamos a hacer. Me han encantado esas 3 ideas, esa parte estructurada que como siempre haces, Ana Esther, y nada, y te planteo varias situaciones a ver si los escuchantes del podcast se sienten identificados con lo que vamos a hablar, ¿no? Imagínate un escenario 1, yo soy una chica que con 21 o con 25 o con lo que sea, porque a lo mejor estoy estudiando ahora la carrera, termino o mi máster de secundaria. Acabo de terminar mi máster de secundaria y una de las opciones son las oposiciones, pero no he trabajado nunca, o soy maestra de primaria infantil o lo que sea, y pues a lo mejor puedo tener la suerte de trabajar en otros centros o en el ámbito educativo privado, pero no hay trabajo en este momento y están las oposiciones aquí a la vuelta de la esquina. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué debo de hacer? ¿No? En esta visión de novel, de novata total, que no he dado clase, nada de nada y no tengo ni idea del mundo educativo. ¿Cómo empiezo, Ana Esther? Bueno, pues lo primero sería decidir, tener muy claro si esa salida profesional, la de opositar y dedicarte a la enseñanza pública, es la tuya o no es la tuya. Porque muchas veces decimos, venga, ya acaba la carrera, venga, me pongo a opositar. Bueno, vamos a ver. Primero vamos a pensárnoslo un poco, ¿no? Y yo creo que hay varias herramientas y varias cosillas que nos pueden ayudar. A mí la visualización es una palabra que me gusta mucho. Cierra los ojos, imagínate dando clase, imagínate estudiando y preparando una oposición, que no es fácil. Hay gente que es que no le gusta o que dice, es que yo no quiero aprobar una oposición y tener el mismo trabajo toda la vida. Es que es súper lícito también. Entonces, visualízate estudiando la oposición, visualízate teniendo tu plaza, visualízate yendo todos los días a clase con tu alumnado y haciendo pues todos los días lo mismo, entre comillas, ¿no? Porque tenemos un trabajo maravilloso, ¿no? Y cada día es un poco diferente. Claro. Y si puedes, prueba el dar clase. Porque muchas veces lo que dices, salimos pues eso con 21, con 25, con los años que sea de la carrera y no hemos dado nunca clase. Entonces yo siempre recomiendo probar dar clases extraescolares, dar clases en academias o en centros educativos privados, dar clases particulares. Yo di un montón, me acuerdo de clases particulares, daba extraescolares, iba de sitio en sitio, ¿no? Para descubrir si realmente eso es lo que te gusta o no. Ya que tenemos la opción de probarlo, yo creo que esa puede ser una buena cosa. Y luego ponte diferentes opciones, ¿no? Diferentes escenarios, porque acabas la carrera, eres súper joven, quizá te apetezca irte al extranjero antes de ponerte a estudiar una oposición, ¿no? O quizá te apetezca, yo qué sé, abrir tu propia academia, pues a lo mejor. Entonces, plantéate como muchas opciones y después míralas bien y di, venga, me visualizo en cada una de ellas a ver sus pros y sus contras, ¿no? Hay un ejercicio, ¿no? del que se habla mucho en coaching, ¿no? Que es el DAFO, que es hacer como un cuadrante en el que pones debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Bueno, pues ponte tus debilidades y tus fortalezas, por resumirlo de alguna manera, en cada uno de esos ámbitos. Y si de ahí te sale que sí, de todos estos ejercicios, que sí, que quieres opositar y que quieres ser profe y que quieres estar en la enseñanza pública, pues entonces adelante. Pero yo primero haría todos estos pasos, porque es verdad que a veces como que estamos un poco perdidos o perdidas cuando acabamos, ¿no? Hice también un vídeo en YouTube con un par de profesoras de la Universidad Europea de Madrid, porque di una ponencia para ellos y les pedí que si podíamos hacer una tribucharla y ellas hablan en ese vídeo de cómo es el máster del profesorado y de la innovación educativa, así también un poquito en general. Y bueno, pues va dirigido también eso a toda esta gente que pues o que está haciendo el máster del profesorado o que quiere hacerlo y que es así como muy, muy novata. Pero yo creo que primero estarían todos estos pasos y ya después pasaríamos a esos 3 que hemos visto en la pregunta anterior. Pero creo que esto es básico para antes de ponernos a ello, porque a veces en el fragor de la batalla es eso, venga, estudio, máster del profesorado, me pongo a preparar oposiciones, me meto en un aula y, oh Dios mío, ¿qué he hecho? Entonces, eso
tampoco puede pasar. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. A mí me ha encantado esta reflexión porque no has dicho directamente, pues mira, búscate un preparador. O ¿sabes? No has dicho eso, sino has dicho, oye, plantéate con profundidad si realmente crees que puede ser un sitio para ti en este momento de tu vida o a lo mejor más adelante. Y me encanta porque la gente que se saca posiciones muy jovencitas llega a un punto en los 30 y en los 40 que tiene como crisis personales Sí. Con respecto a la profesión o tenemos esas crisis personales o también puede ser que sea gente que es tan creativa y que necesita otra cosa, que ha pasado por diferentes roles dentro de los centros, ha cambiado de centro, ha sido asesora en un centro de profesores, se ha pedido un año de excelencia cuando ha podido, entonces tiene una marca personal como tú, sabes que son gente que a lo mejor tiene más curiosidad, además de solo su vida y su burbuja de centro, que maravilloso para las personas que quieran quedarse en su centro e ir a trabajar, pueden ser perfectamente felices laboralmente desempeñando su vocación y ya está, pero sí que es verdad que entiendo que la vida laboral es larga. Y que a todas las personas que son novatas y que acaban de empezar, que no pasa nada porque te pilles unos años de aprendizaje, bien en la concertada, bien en la privada, bien con tu academia, bien con extraescolares, bien con proyectos de investigación en la universidad que también se ofrecen en los últimos años de carrera, que no por lo que te diga tu contexto o las típicas personas que dicen, bueno, pues tú oposita ya y ya para toda la vida tu trabajo estable, porque a lo mejor no es tu vocación el ser un funcionario de carrera, el tener que sacrificar los primeros años de lejanía también territorial, que eso es algo que cuando apruebas a veces no lo sabías y tienes que estar como 5 o 10 años moviéndote por un montón de sitios hasta que ya consigues estar cerca o hasta que tienes hijos y tienes acercamiento familiar o lo que sea. Entonces que veas todas las cartas, que no todo es tan bonito, ni a lo mejor todo es para todo el mundo. Y que puedes ser perfectamente feliz desarrollando tu proyecto personal y laboral en la educación, que es muy grande este paraguas, en la educación, siendo profe youtuber y teniendo tus cursos o lo que sea, ¿no? En este sentido, a mí me encanta Maestra en tiempos de crisis, que Diana, ella lo dice un montón, ¿no? Ella habla muchísimo sobre, oye, siempre estoy ahí como si me planteo o no las oposiciones, pero realmente no creo en el sistema y yo quise emprender antes de meterme en el sistema y ahora está como siempre con la duda, pero siempre con la duda y abriendo la puerta a otro tipo de impacto en la educación que no necesariamente tiene que ser dentro de un colegio o de un instituto 40 años de tu vida, sino que puede ser de otras maneras. O sea que si eres novata, primera reflexión, la visualización, probar y ver qué otras opciones hay. Si ya lo tienes clarísimo, volver a los 3 primeros pasos que ha dicho Ana Esther, ¿no? Que la convocatoria, conocer la prueba y planificarte y ver en qué puntos necesitas ayuda, pues de preparación, de lectura, de cursos, de baremos, etc. Eso es. Guay. ¿Quieres decirles algo más a las personas que acaban de terminar la carrera y se lo están planteando o pasamos al escenario 2? Voy a decirles, va a sonar así un poco filosófico, pero que vivan la vida. que vivan la vida, porque es verdad que salimos súper jóvenes, ¿no? Sobre todo, pues eso, las personas que hacen magisterio, que salen jovencísimas, ¿no? Si lo han hecho todo seguido, ¿no? Y cuando han acabado la EBAU, pues se han puesto a ello.
Entonces, que vivan un poco la vida, que prueben cosas. Pues eso, vete al extranjero, prueba a dar clases particulares, prueba a estar en una academia, eso, hazte cursos de cosas que te apetezcan, ¿no? Porque eso, ese momento es el momento en el que tienes tiempo para hacer ese tipo de cosas, Totalmente. porque luego no lo tienes. Yo cuando acabé la carrera, a mí todo el mundo me decía oposita, oposita, yo era muy buena estudiante, Ajá. oposita, oposita, y yo no quería, en ese momento no quería. Y entonces hice diversos cursos de protocolo, relaciones públicas, atención al cliente, a mí me gustaba mucho todo ese tema. Estuve trabajando en un hotel de ayudante de relaciones públicas, estuve encargada de las azafatas del AVE aquí en la estación de Licias de Zaragoza y cuando me cansé, entre comillas, de eso, porque no me cansé, me gustaba mucho, ¿no?, la atención Ujú. al público, pero bueno, es verdad que era muy sacrificado, pues porque fines de semana, fiestas de guardar, etcétera, etcétera. Entonces dije, pues ahora sí, ahora voy a opositar. Y no me arrepiento para nada, porque eso me dio un bagaje, pues eso, de hablar en público, por ejemplo, brutal, y hice lo que quise, ¿no? Qué Con bien. lo cual, pues luego también es mucho más gratificante porque dices, vale, ahora estoy estudiando, pero es que he conocido otras cosas, ¿no? Entonces, que vivan un poco la vida y que eso, que vean muchas opciones, que Que esto, se esto es dejen muy llevar amplio. por lo que ellos quieren y Eso no es. tanto por lo que diga su contexto, porque muchas veces viene por parte de los papás, las mamás o la tía que es maestra y que se sacó las Sí, opos con 22 y no eso es. necesariamente tiene que ser ese tu camino. Así que prueba, equivócate, la vida es larga y la vida laboral muy larga, Más. más todavía. Así que sí, estoy contigo en esa parte de año en el extranjero, sabático, de formación y de lo que quieras. Vamos al escenario 2 que seguramente quizás es el que comparta yo o compartimos muchos de los que trabajamos en la privada o en la concertada. Imagínate que llevo 5, 11 años, que es mi caso, 11 años, 20, y me estoy planteando prepararme unas oposiciones porque normalmente los motivos son, pues, no quiero un horario tan extenso o voy a ser mamá, voy a ser mamá y quiero tener más liberada porque ciertamente una de las ventajas de ser funcionario es que con respecto a la privada y a la concertada, el horario es más corto. No significa que no se trabaje más o menos o tal, sino que directamente por horas sí que es más corto y es uno de los motivos por los cuales mucho profesorado de mediana edad, es decir, a partir de los 30, 40, se plantea pues irse de Ujú, la concertada o de la privada o por otras situaciones no estoy cómoda en el colegio, no me gusta el equipo directivo, ujú. no me gusta lo que sea y quiero un cambio en mi vida. Y el cambio en mi vida normalmente en nuestra profesión es o te vas del centro o cambias el rol si eres funcionaria o cambias el rol para otra cosa con otra perspectiva dentro de la administración educativa. Pero en este escenario 2 en el que yo estoy activa desde hace tiempo, tengo, imagínate, una academia privada o eso, o estoy trabajando en la concertada. Y hace tiempo que no estudio, pero me quiero presentar. Anaster, ¿qué me recomendarías en este escenario, en este caso? Bueno, pues lo primero decir que nunca es tarde si la dicha es buena, ¿no? Como decía mi abuela, y que todo es posible, ¿no? Pero evidentemente cuando somos más mayores, pues nos va a costar más porque hace Ujú. más tiempo que no estudiamos, ¿no? Por otro lado, si ya has estado trabajando, pues vas a tener algunos puntos en ese apartado de la experiencia del que hablábamos antes, ¿no? Entonces, bueno, pues todo tiene sus pros y sus contras. ¿Cómo te puedes poner en marcha, no? Bueno, pues algunos consejillos. El primero es que hagas un análisis realista del tiempo del que dispones, ¿no? Porque es verdad que, claro, si ya eres más mayor, imagínate, tienes hijos, estás casada, tienes otro tipo de obligaciones y además vas al centro educativo, o sea, no es Ujú. que acabas de salir de la carrera y tienes todo el tiempo del mundo, vas a tener que rascar tiempo de estudio pues de muchos sitios, ¿no? A mí me gusta mucho un ejercicio que hay, que ya no solo a opositores, lo recomiendo en general a todo el mundo, que es durante una semana anotarte todo lo que haces. Todo lo que haces es todo, ¿vale? Coger, pues, por ejemplo, a mí en Google Keep me gusta hacerlo de vez en cuando en el móvil o lo puedes hacer por escrito en una libretita, pues a las 7 me levanto, a las 7:10 preparo el desayuno, a las 7:15 me siento a desayunar, enciendo la tele, a las 7:30 acabo de desayunar, todo lo que haces. Y cuando acabes la semana, miras bien, a mí me gusta mucho en papel, pues porque soy como muy visual y entonces lo veo todo ahí en el papel y te vas subrayando, marcando con un color específico de qué ratillos podrías rascar hueco para estudiar.
Pues si desayunas viendo la tele y estás media hora y luego te duchas otra media hora, bueno, pues realmente necesitas una hora para desayunar y vestirte por las mañanas, pues igual no, igual de ahí puedes rascar algo. ¿Te levantas todos los días a las 7:30? ¿Podrías levantarte a las 7? Valóralo. Puedes rascar de ahí media hora. ¿Te echas la siesta después de comer? ¿Puedes rascar esa media hora? O mientras dejo al niño en el colegio o en las extraescolares, me tomo un café con otras madres y otros padres que también nos llevan a extraescolares. Y si ese rato me llevo el libro y me pongo a estudiar. Entonces, ve rascando esos momentos en los que vas a poder estudiar, incluso en las horas libres en el centro educativo, que muchas veces nos pierde, a mí la primera, el socializar con los compañeros, ¿no? Pero bueno, igual tienes una hora libre y dices, pues mira, esa hora voy a aprovechar. Entonces, ese análisis realista del tiempo creo que puede venir bien. Después, ¿qué has de hacer? Bueno, pues poco a poco coger ese hábito de estudio que quizá tenías un poco más olvidado, ¿no? No puedes pretender, pues, ponerte de hoy para mañana y empezar a hacer 4 horas de estudio todos los días. Eso va a ser imposible. Entonces, márcate, una vez que has hecho ese análisis realista de tu tiempo, pues también unos objetivos realistas. Venga, pues voy a empezar sacando 1 hora todos los días durante una semana. Siguiente semana voy a intentar aumentar a 2 horas todos los días y así ir cogiendo ese hábito de estudio. Para eso, la técnica Pomodoro, que es súper conocida, pues puede venir muy bien, ¿no? Pues estudio 25 minutos, descanso 5, estudio 25 minutos, descanso 5, así durante 3 periodos y el cuarto descanso ya un ratito más largo, como 15 minutos. Pues también te puede ayudar mucho, sobre todo al comienzo. Y muy en la línea de eso, de los tiempos, a mí me gusta mucho el uso de un cronómetro que tú puedes tener, de estos del Decathlon mismamente, ¿no? Para que tú lo tengas y cada día reseteas a cero, entonces cuando te levantas empiezas. ¿Que te pones a estudiar? Le das al clic. ¿Que paras para lo que sea, para ir al baño, para irte a por un vasito de agua? Lo paras. Y al final del día mira a ver cuánto rato has sacado de estudio ese día. E intenta superarte. Venga, pues mañana voy a intentar hacer lo mismo, más 10 minutillos más. Y así tú también te vas un poco motivando, ¿no? Para coger ese hábito de estudio. Y en la línea también del tema del tiempo, que a mí es una cosa que ya sabes que a mí me gusta mucho, intenta reducir los distractores, los que nos roban tiempo, ¿no? El fundamental es el móvil, así que bueno, pues ponte esta aplicación del tiempo de uso de móvil que te dice lo que has usado el móvil ese día y míratelo por la noche, que te vas a sorprender, ¿no? Que muchos días, pues eso, de lo cojo, ay, que miro un momentito en Instagram, lo dejo, ay, que mira. Al final, 2 horas he estado con el móvil. Pues esas 2 horas puedes estar estudiando y añadirlas a ese cronómetro. Así que esa sería un poco la manera de empezar, ¿no? Muy poco a poco y creando ese hábito de estudio. Qué bien. Me ha encantado esa parte de ser realista y esa parte del cronómetro, esta última, ¿no? Porque al final decimos, pues llevo un montón de tiempo estudiando hoy y realmente lo que tú nos has dicho es que no, mide con datos reales, Claro. ¿qué es lo que estás haciendo durante la semana, ¿no? Que sería ese ejercicio de apuntar durante la semana cuáles son las actividades y de dónde realmente puedes sacar medias horas, 20 minutos, 1 hora, 2 horas seguidas o las que sean. Y por otra parte, mide en tiempo real cuánto te estás poniendo a estudiar, porque muchas veces somos como más, sobrevaloramos las horas que realmente le estamos dedicando para darnos cuenta de que podemos mejorar. Y a mí, no para opositar ni nada, sino cuando yo he querido tener objetivos personales de formación, a mí me ha ayudado, si puedo aportarte algo, que el objetivo sea compartido con tu tribu, es decir, que el objetivo sea compartido con tu pareja, con tus hijos, con tus amigos, ¿no? Para que entiendan que tú necesitas esos tiempos porque va a suponer una renuncia de fines de semana, de ocio, de organización familiar y que es un objetivo tuyo y que sea compartido, que el éxito, si lo conseguimos, sea de todos. Y por otra parte, que es un tiempo, que hay gente que parece que está opositando y que parece que se le va a dar la vida en ello. Y oye, pues va a ser pues, ese año y medio. Y después, si no las apruebas, pues va a ser otro año y medio o 6 meses, pero bueno, que yo soy de las que, y yo creo que también tú, ¿no? De que la constancia y el trabajo bien hecho y el trabajo duro
te va a hacer conseguir los objetivos que tú te propongas, siempre y cuando esos objetivos sean realmente claros, que sean compartidos con las personas y sabiendo que es un tiempo y que no va a ser Efectivamente. así toda la vida. O sea que Eso es. añadiría esos dos tips, ¿no? Para que te ayuden y para que te crear ese entorno triunfador dentro de tu Sí. casa y que creo que es muy importante, sobre todo porque en el escenario en el que estamos hablando. It is Ryan Seacrest here. There was a recent social media trend which consisted of flying on a plane with no music, no movies, no entertainment. But a better trend would be going to ChumbaCasino.com. It's like having a mini social casino in your pocket. Chumba Casino has over 100 online casino-style games, all absolutely free. It's the most fun you can have online and on a plane. So grab your free welcome bonus now at ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Estamos hablando de hombres y mujeres que ya están pues con familia o que tienen o que van a hacer una renuncia, que están acomodados porque trabajamos y tenemos un sueldo que llega todos los meses y es una incomodidad pues tener que volver a estudiar para algunos, si hace tiempo que no estudias o que no haces formaciones o lo que sea, pues saber eso, que te apoye tu contexto y que es un tiempo y con todas las técnicas que nos está diciendo Ana Esther de visualización, de ser realista, de saber que nos va a costar un poco más, pero que no es imposible, vamos adelante. Me gustaría saber de las personas a las que tú acompañas, Ana Esther, ¿cuántos normalmente están en estos dos escenarios? Y si es posible o no, es decir, Sí. soy una mamá de 2 hijos, con 3 hijos, divorciada Pues o casada, no sé qué. Sí, ¿Es yo creo que posible? ya en todos los años así que he estado preparando opositores y demás, y la gente que hace los cursos y tal, yo te diría que no es ciencia No, exacta, ¿eh? no, Pero vale. más o menos te podría decir que como un 60-65% son gente que acaba de salir de la carrera y que se Ajá. ponen al tema de la oposición, y como un 35-40% gente que pues ya lleva unos años trabajando o ya se ha presentado a varias oposiciones y ya no ha tenido éxito, no ha conseguido la plaza y entonces siguen intentándolo, o que ya pues tienen familia y están en esta situación, pues o que son un poco más mayores. Yo creo que ese sería un poco el El porcentaje. porcentaje. Por supuesto que es posible en ambos casos. Yo he visto triunfar a gente, pues eso, en ambas circunstancias. ¿Es más fácil si ya has trabajado? Sí. ¿Por qué? Pues por la cuestión de los puntos fundamentalmente, ¿no? Y lo que hablábamos de que cada vez se le da más valor a la experiencia, pues es más fácil, no es que sea más fácil, es que tienes un porcentaje ganado que la Que gente juega a tu favor. claro, que juega a tu favor, pero no es imposible. Yo soy un ejemplo de ello. Yo saqué la oposición y no había sido interina y ¿qué pasó? Pues que me tuve que ir a otra comunidad autónoma porque en mi comunidad autónoma sacaban pocas plazas y me tuve que pegar 5 años pues en otra comunidad autónoma que recuerdo con mucho cariño y en la que hice muchos amigos, pero me tuve que separar de mi familia. En ese sentido, cuando acabas de salir de la carrera y eres joven, pues tienes ventaja porque te puedes mover. Yo ahora con 2 hijos no me puedo mover con la misma libertad que me movía entonces, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es muy bueno hacerlo cuando eres joven, pero evidentemente nada es imposible. Eso sí, requiere pues una dosis de esfuerzo y constancia, como hablábamos, brutal. Qué bien. Vale, me gustaría que iniciáramos ahora un bloque que nos puede servir tanto para las oposiciones como para casi cualquier objetivo de vida que te plantees, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de las opos, que para eso es el monográfico de hoy, de este podcast. ¿Cuáles son los miedos comunes que tú ves cuando piden tu ayuda como acompañante en las oposiciones, como preparadora o en las dudas que tienes en los vídeos de YouTube o por Instagram y tal? ¿Cuáles son las dudas? No sé si a lo mejor son de organización o a lo mejor son para la parte oral, ¿no? Que esta es como que nos cuesta mucho, un tribunal, ¿no? Que nos crea ahí como un prejuicio de que van a estar por encima de mí y muchas veces es nada más lejos de la realidad, que son compañeros. ¿Cuál es este caldo de creencias limitantes que muchas veces nos formamos las personas que se quieren preparar a oposiciones, Ana Esther? Pues mira, la verdad es que hay muchos miedos, ¿no? Los miedos del opositor son muchos, ¿no? Y
y albergan horrores, como yo digo. Como en Juego de Tronos. Como en Juego de Tronos. Es verdad que me iban contando muchas veces los miedos y tal, pero hace poco hice un café opositor con la tribu, ¿no? Entonces se apuntó la gente y hicimos pues como una videollamada por Zoom, pues porque yo quería un poco ver las caras de la tribu y demás. Y ahí vi que los miedos se agrupaban como en 3 sentidos, ¿no? La verdad es que como que lo vi muy claro, ¿no? Se repiten ciertos miedos. El primer miedo es como el verse abrumadas y abrumados, lo que pasa que la mayoría es verdad que son chicas en la tribu, como verse abrumadas por el proceso, ¿no? El sentir que no progresan, que el esfuerzo nunca es suficiente o como que no están dando el 100%. Ese sentimiento es un miedo pues bastante común. ¿Solución para este miedo? Pues la planificación. Llevar un registro de todo y planificar. Y ese buscar ayuda si la necesitas en algún momento, como decíamos antes. Luego hay otro miedo, o varios miedos, ¿no? que podemos agrupar como en el bloque de la memoria. El no acordarme del todo, quedarme bloqueada, sentirme pues poco preparada, llegar allí y, ay Dios mío, que no me acuerdo del tema que me ha salido, aunque me lo había estudiado, ¿no? ¿Remedio para esto? Bueno, pues las técnicas de estudio, las diferentes estrategias, repasar, hacer simulacros, que muchas veces no es solo me pongo delante del tema y me pongo a estudiar y ya está, ¿no? Sino que hay mucho más. Y luego el tercer miedo, el gran miedo yo creo del opositor, es el miedo escénico, ¿no? El que me puedan los nervios, el me tengo que enfrentar de manera oral a un tribunal, bien sea leyendo el tema, bien sea exponiendo la programación, y entonces, pues, ¿qué hago si tengo ese miedo escénico, ¿no? Todo lo relativo a la parte oral. Y ahí yo creo que hay que trabajar de una manera un poco más profunda, ¿no? Que no es cuestión de, pues ensaya mucho y ya está. Hombre, sí, ensaya mucho, esto te va a ayudar, pero yo creo que aquí hay que trabajar mucho el coco, ¿no? La mentalidad, el mindset, ¿no? Que digo yo de opositor. Igual que cuando somos profes tenemos que trabajarnos el mindset de profe, ¿no? Pues lo mismo. Entonces, eso también se trabaja, igual que un tema se estudia, pues eso también se trabaja y bueno, pues has de empezar teniendo muy claro ese para qué, ¿no? Que decíamos antes, el tener claro tu objetivo, tu meta y que te gusta tanto, que es tu vocación, que no te puedan en esos momentos pues de bajón o de ay, qué miedos tengo, ¿no? El buscar la mejora continua y no la perfección. Esto, por ejemplo, yo me lo tuve que trabajar, me lo trabajo día a día porque yo soy súper perfeccionista, ¿no? Entonces a veces hay que buscar más ese kaizen, ¿no? Que es una palabra que yo me repito a mí misma, venga, mejoro día a día, aunque todavía no soy perfecta en X cosas, ¿no? Y, por supuesto, planificar muchísimo. La clave la estamos diciendo muchas veces, Todo es el tiempo. planificar y ensayar, y ensayar, y ensayar, y ensayar para que cuando llegues delante del tribunal, pues no te ponen los nervios porque ya lo hayas hecho tantas veces y a poder ser delante de tanta gente que ya no te dé miedo ponerte allí. Así que un poco, pues eso, crea la mejor versión de persona opositora que hay en ti para eso, para llevarla delante del tribunal. Vale, antes de seguir, te quiero plantear también qué pasa si me da, o sea, estoy en el proceso y estoy de bajón emocional, porque creo que también es algo que les pasa mucho a las personas que acompañas, ¿no? O por lo que yo veo también de amigos y compañeros míos. Sí. En esos momentos, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues en esos momentos, lo primero, saber que es algo totalmente normal. Que es que el proceso de oposición es vamos, no voy a decir que es como tener un hijo, pero casi, ¿no? Pero que es duro, es duro. Es que es muy duro, es muy duro. Entonces, lo primero es totalmente normal. O sea, siéntete normal, no pasa nada por tener un momento de bajón. Ahí te va a ayudar mucho. En primer lugar, tener la tribu esa de la que hablábamos antes, ¿no? Por eso yo creo que la comunidad que se ha formado alrededor de Anaster Teach es tan bonita por eso, ¿no? Porque como que pues nos levantamos. Hay una jota muy bonita que se cantó en mi boda, que se canta en Fabla, pero que dice, cuando el uno cae, el otro a levantar, ¿no? Y me parece una frase preciosa porque en la oposición también pasa, ¿no? Que estás de bajón, pues cuando uno cae, el otro a levantar. Si tienes tu tribu, ya habrá otra persona que intente levantarte y tú levantarás a esa otra persona cuando esa persona caiga. Entonces, lo primero es saber que es normal. Rodearte de esas personas que suman, de esa tribu que te pueda levantar cuando caigas. Tomarte unos días de descanso, que no pasa nada, que es que muchas veces estamos ahí, bum, 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 y no para la rueda y no puede ser. Entonces, tómate un par de días de, venga, desconecto del todo, porque a veces nos damos cuenta de eso, como que ni nos acordamos de nada y es de los saturados que estábamos. Pues venga, vamos a descansar un poco. Y muy importante, analiza qué está fallando, porque algo está fallando si te sientes así. Puede ser que esté fallando tu método de estudio, puede ocurrir,
Para eso, pues replanifica, hace un análisis realista del tiempo, todo lo que hemos visto antes. Por eso yo tengo un taller que es el taller de planificación, que es taller de planificación y motivación para opositores docentes, porque va súper unido. Si cae la motivación, cae la planificación y entonces se cae todo, ¿no? Entonces va como muy unido. Por tanto, analiza qué ha fallado y replanifica si es necesario. E igual no ha fallado ni la planificación ni el método de estudio. Y lo que falla es algo tuyo, que realmente, pues yo qué sé, no estás contenta en el preparador que estás. Esto pasa mucho y te da miedo dejarlo porque, jolín, pues fíjate, pues ya mis padres me lo están pagando. Pues, oye, jolín, que estás pagando por un servicio, no funciona. que si no funciona, no funciona, ¿no? O es que realmente te estás preparando para las opos de junio, que quedan 6 meses, y ves que no llegas y preferirías prepararte para las siguientes. Genial, tómate junio como una prueba, como una valla, y ya llegaremos a la meta final, que será en 1 año y medio, en 2 años o lo que sea. Es decir, replantéate si quizá el fallo pues sea algo interno tuyo. Y ya, una vez analices esos fallos y les pongas las posibles soluciones, ahora sí, échale un par de y para adelante, ¿no? Que eso nos pasa muchas veces en la vida, que no nos tenemos que hundir, ¿no? Sino decir, venga, para adelante. Ni paralizarnos, ¿no? Sino eso seguir. Claro, hay un símil también muy, muy bueno que se habla mucho en coaching, que es el tener la jarra llena, ¿no? Que si tú eres la jarra, si tú no estás llena de agua, de lo que sea, no puedes derramar ese agua, es decir, esas cosas que tú haces por los demás, no puedes darlas si tu jarra no está llena. Es lo mismo que nos pasa a las mamás para cuidar a los hijos, ¿no? Si tú no te cuidas y no tienes tu jarra llena, no vas a poder cuidar a tus hijos. Pues lo mismo le pasa al opositor. Si tú no estás con tu jarra llena y a tope de energía, no vas a poder derramar ese agua, ¿no? En los temas, en la programación, en el estudio. Por tanto, llénate bien tú primero de cosas que te gusten, ¿no? Y que te hagan feliz, y luego ya ponte a ello. Así que todos esos consejos cuando nos den esos momentillos de bajón. Que son, vamos, que ya te decimos que lo vas a tener seguro, y yo no tanto por experiencia propia, sino por lo que veo en redes y lo que veo en amigas y en amigos que se han presentado muy cercanos. Al resto nos toca sostener y acompañar también a estas personas que están en un proceso y que quizás necesitan ese apoyo y ese aliento para seguir adelante, y a ti misma pues que tengas ese respeto, ese descanso y ese planteamiento profundo de, oye, realmente qué está pasando, qué hay detrás de aquí. A lo mejor y yo creo que en el 80% de los casos, corrígeme, por poner un porcentaje, es cansancio, sí, y es dormir, sí, y estar una mañana de no pensar mucho en las oposiciones, o de irte a pasear al bosque o a la playa, sí, y resetear para volver a empezar hasta que ya sea la fecha, y aguantar un poquito, ¿no? Es como, venga, voy a aguantar un poquito más y a seguir aquí. Sí. Muy bien, genial. Vamos a meternos en el último bloque de la entrevista, porque esto es importante, creo yo, que es, vale, he pasado por todo el proceso que ha dicho Anaster, además estoy con ella en la preparación, o me he hecho sus cursos de Opotema, y por eso he triunfado y empiezo a dar clase en septiembre en un cole o en un instituto. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. ¿Y cuál es la realidad versus lo que yo me he preparado, ¿no? Sobre todo pensando si no he dado clase, o si he dado clase en un contexto diferente al que me voy a encontrar, ¿no? ¿Qué pasa diferencias entre opositar y la programación didáctica y las unidades didácticas que yo me planteo, por ejemplo, para la oposición, y la realidad? Cuéntanos. Pues nada más lejos de la realidad. Así podríamos decir, ¿no? La verdad es que las diferencias entre la oposición y el mundo real son todas, ¿no? O sea, la oposición es un Matrix, al final, es un mundo idílico, como yo digo, ¿no? Tú haces una programación y unas unidades didácticas que son totalmente utópicas. Nosotros, por ejemplo, en inglés, es que la programación la hacemos en inglés, nunca
nunca jamás en ningún instituto vas a hacer una programación didáctica de la asignatura de inglés en inglés, las vas a hacer en castellano, ¿no? Con lo cual, partiendo de ahí que el documento oficial nunca va a ser en inglés, ya imagínate. Entonces, no tiene nada que ver. Tú, cuando te preparas para la oposición, lo que estás haciendo es prepararte para un trámite legal. Estás preparándote para un examen. Nos pasa igual que cuando, bueno, a mí, por ejemplo, odio dar segundo de bachillerato. Es un curso que no me gusta, ¿no? Lo he dado alguna vez, pero no me gusta porque es un curso totalmente orientado a la preparación de la EBAU, ¿no? Y entonces a mí me gusta hacer muchas otras cosas en clase que no cuadran o que cuadran, pero bueno, muy con calzado. Pero en octubre. Eso es. Y lo demás es todo súper orientado a la EBAU. Pues es un poco eso, es todo un curso preparado a pasar un examen. Pues la oposición es un poco eso, es 1 año, 2 años orientados a preparar un examen y ya está. Si quieres descubrir lo que hay en el aula de verdad, pues para eso vete a un aula de verdad. O si quieres formarte de verdad para entrar en un aula, pues hazte cursos, pues lo que sé, de Flip Classroom, de coaching educativo, de lo que sea, ¿vale? Pero no va a tener nada que ver con lo que has hecho en la oposición. Es verdad que muchas veces cosas que hacemos y en las que nos formamos nos sirven de rebote para la oposición. Por ejemplo, si tú haces un curso sobre, pues yo qué sé, ideas prácticas para la clase de inglés, pues te va a servir cuando te pongas delante de los alumnos a darles clase de inglés, pero también te va a servir para tus unidades didácticas. Pero no es que ese curso sea especialmente diseñado para hacer tus unidades didácticas. No sé si me explico. Perfectamente. Pues eso, no tiene nada que ver. Yo digo siempre que tus unidades didácticas para la oposición evidentemente han de ser realistas, porque si no al tribunal, que son compañeros, les van a cantar mucho, pero con un toque utópico, ¿no? Esa mejor versión de ti. No el día que vienen de tercero de la ESO cansados de educación física porque han estado corriendo y además antes han tenido un examen de matemáticas y llegan a clase, tú ponte a hacer ahí cooperativo. ¿No? Entonces, lo que vas a hacer en tu programación es bastante utópico, ¿no? Porque no tienes el alumnado delante. Por tanto, diferencias entre la oposición y el mundo real, muchas. Y cuando acabas la oposición es cuando empieza la aventura, ¿no? Podemos decir, de meterte en una clase. Cuando saqué el curso de cómo sobrevivir a tu primer curso escolar sin morir en el intento fue por eso, ¿no? Porque mucha gente que había seguido los cursos de la Oposita luego decía, ay madre, que es mi primer año y no puedo más, ¿no? Y era un poco pues eso, las pinceladas, las bases de, pues bueno, empieza por aquí. Es verdad que cuando apruebas la oposición pues todo es alegría, pero queda muchísimo camino por recorrer en tu vida docente, por supuesto, y eso también es muy bonito. Totalmente, o sea que aprobar la oposición, aparte de que es el trámite que nos dice Ana Esther, es el comienzo de lo que realmente va a ser tu profesión mucho tiempo dentro de la administración pública. Lo que tú decidas también es verdad, y hay que animar a todas las personas que no saben y que es una opción, pues que no tiene por qué ser una opción por años sin término hasta que te mueras. Puedes investigar y, como decía Aster en la pregunta de los Nobeles, que puedes hacer otras cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que empieza el camino, que no es el fin. O sea, el fin en sí mismo no es aprobar la oposición, sino el fin en sí mismo es acceder a dar clase con un trabajo con unos compañeros, con un proyecto educativo X, en un contexto socioeconómico que varía mucho dependiendo de dónde te toque, y tus alumnos van a marcar, entiendo, el ritmo, pues la profundidad didáctica y pedagógica que puedas tener, los conflictos que te vas a encontrar, toda la parte de gestión de aula, que por supuesto en el papel todo queda bonito y todo lo aguanta, pero realmente tú y yo sabemos, y los profes que están en activo sabemos, que un aula con muchos alumnos, con realidades no siempre fáciles, pues influye mucho en esa unidad didáctica que has preparado maravillosamente de Flip Classroom, o el mismo ejemplo que decía Ana Esther, ¿no? De, oye, que acaban de llegar de educación física y que están reventados. Pues a lo mejor hay cosas que tú has preparado con toda la ilusión del mundo y no puede ser, ¿no? Pues animar a todas las personas, primero, que hagan tu curso de cómo sobrevivir a ese año escolar sin morir en el intento, y a que tengan paciencia en ese comienzo del camino, sobre todo si no has dado clase y apruebas, o apruebas y te encuentras una realidad diferente a la que tú estás acostumbrado, ¿no? Que tengas la suficiente apertura mental como para aprender de tus compañeros, que van a ser las primeras personas importantes que te vas a encontrar, el equipo directivo y por supuesto de tus alumnos, ¿verdad, Ana Esther?
Eso es, sí. Al final, luego es eso, de todo se aprende, ¿no? De los compañeros se aprende muchísimo, pues eso, de estar en diferentes centros educativos. Yo, pues desde que empecé en un centro de adultos, pues anda que no ha llovido, ¿no? Desde aquel 2006 y puedo decir que cada año y cada experiencia, pues me ha aportado algo, ¿no? Y eso, bueno, para mí, claro, evidentemente es lo más bonito de nuestra de profesión, la ¿no? Que profesión. siempre aprendes y que además cada año es un poco diferente. Totalmente. Y que tenemos el mejor trabajo del mundo, eso lo sabemos también. Sí. La verdad que dedicarte a educación, si te lo estás planteando y acabas de salir de, sobre todo si eres profesor de secundaria y acabas de salir del máster y estás escuchando esto, si te gusta, va a ser un descubrimiento de ti como persona y va a ser un descubrimiento de la juventud, de los alumnos, de la vitalidad, es muy bonito. A mí me Sí, encanta sí, educar, me sí que lo encanta es. estar con los niños, con los adolescentes, con los compañeros y a pesar de que es un trabajo porque no te quitan las horas de corrección, no te quitan pues la preparación de clases, ¿no? El El ritmo de lunes a papeleo, viernes, sí. toda la parte burocrática, pero es un trabajo que al final lo hablo con amigos que se dedican a otros campos, ¿no? Al mundo de la banca, de las finanzas, de la economía, dice, pero es que tu fin es educar a las nuevas generaciones. Y tú dices, Dios, es Eso es. que estamos aportando a que las nuevas generaciones sean un poquito mejor que lo que nosotros somos y a seguir construyendo un mundo, y acaba así como más utópica, a seguir construyendo un mundo mejor que el que nos hemos encontrado, ¿verdad? Sí, efectivamente. No hay cosa más bonita, ¿no? Que enseñar a que otros amen aprender, ¿no? Como yo digo, Total, entonces me yo parece una cosa también. pues muy bonita. Muy bien. Oye, Anaster, ¿quieres decir algo más? Porque yo creo que nos ha quedado un podcast bastante completito de ideas, de recursos e incluso de herramientas que te doy las gracias por ser tan generosa y haber compartido con los oyentes estos planteamientos para prepararte una posición con éxito. ¿Quieres decir algo más en este sentido? Y si no, vamos al bloque Pues de despedida. Pues creo que no mucho más, solo eso, que como que no decaigan, ¿no? Que pues eso, que la oposición es dura, sí, pero luego la recompensa es muy bonita, ¿no? Pues eso, tengo un trabajo, entro en mi clase e incluso cuando ya decíamos, empieza la aventura y entro en clase y tengo un grupo difícil y no decaigas, ¿no? Aprende de todo lo que tienes alrededor, fórmate en lo que necesites formarte y no decaigas porque poco a poco ya verás como todo mejora, ¿no? Muy bien, pues con estas ideas y con estos deseos vamos a despedir a Anaster del podcast. La primera pregunta no te la voy a hacer porque aparte de que está en el capítulo 5 ya me lo sé y lo voy a poner, que es donde te podemos encontrar. Vamos a poner tu web, vamos a poner tu canal de YouTube. Sé que en enero vas a hacer cambios porque yo soy parte de tu tribu. Sé que en enero vas a hacer cambios y vas a espaciar un poco la temporalización de los recursos que compartes, pero aún así animo a todos los profesores, te vayas a presentar a Opos o no, a que te pongas ahí a ver, a bichear dentro de la web de Anaster, porque ella siempre comparte cosas de mucho valor gratuitamente y también por medio de sus productos y sus cursos que son muy buenos y tiene mogollón de directos, mogollón de cafés grabados en Instagram también, entonces que te des un paseo por sus redes, que ahí estará. Entonces, voy a hacerte las dos otras preguntas, que es, ¿qué te gustaría desaprender en la entrevista anterior? Y recupero, me dijiste que te gustaría desaprender los prejuicios Ujú. que tienes instaurado con respecto a cómo te educaron a ti. ¿Sigues queriendo desaprender eso o hay algo más que Pues quieras mira, desaprender? voy a añadir algo más. Me Venga. gustaría desaprender el ser tan rígida. Últimamente, desde esa última entrevista, ¿no? Y sobre todo a raíz de mi segunda maternidad, me he seguido formando mucho y espero hacerlo en el 2022 todavía sobre todo lo relacionado con educar en positivo, educar sin gritos, disciplina positiva y me he dado cuenta de que yo soy una persona que he sido educada de una manera bastante estricta y bastante rígida y reproduzco automáticamente ese tipo de patrones muchas veces. Entonces, creo que eso es algo que deberíamos desaprender porque es verdad que creo que da muy buenos resultados, ¿no? Ya me he formado también mucho en coaching educativo, que es algo que me apasiona también y también va muy en esa línea, ¿no? Bueno, vamos a intentar ese firme pero amable, ese primero conecto, primero atiendo al desarrollo personal y luego ya a los contenidos. Entonces,
esa rigidez, ¿no? que yo muchas veces utilizaba con mi alumnado, pues quiero ir desaprendiéndola poco a poco y casi pues desterrarla, ¿no? Pues muy bien. Y la última pregunta, que es nueva, porque como cambió el nombre del podcast, anteriormente te pregunté qué le pides a la educación, pero ahora la he reformulado y la pregunta es, ¿qué es para ti educar hoy? Pues para mí educar hoy es formar personas. Y formar personas significa, bueno, formar es hacer una forma, ¿no? Cuando cogemos plastilina, la moldeamos y hacemos una forma con ella. Pues al final eso es lo que hacemos en clase. Estamos moldeando de alguna manera, estamos formando personas. O sea, qué trabajo tan bonito, ¿no? Como decíamos antes. Como un alfarero que hace un jarrón, pues nosotros estamos moldeando esas personas. Así que creo que debemos pensar en el futuro al que se van a enfrentar estas personas, estas personitas que hoy en día son nuestros alumnos y prepararles para ese futuro, ¿no? Moldearles de tal manera que sean capaces de enfrentarse a ese futuro. Y Muy formar bien. personas, Y formar. no formar expertos en inglés en mi caso, sino personas, que bueno, al final es mucho más importante y mucho más bonito también. Primero la persona y después los contenidos, ¿no? Hay un Eso artículo que leí de Utopia, que me encanta cómo plantean las cosas, que decía primero Maslow y después Bloom, ¿no? Y atendía a sí. esto, ¿no? Primero las necesidades Sí. personales y después toda la Y taxonomía de luego el Bloom aprender. del Eso es, aprendizaje. eso O sea es. que, y ahí tendremos éxito porque por lo menos seremos, primero, buenas personas con nuestros alumnos y segundo, buenos profesionales, que una cosa no quita la otra. Efectivamente. Ana Esther, muchísimas gracias. Muchas gracias por tu tiempo, por tu generosidad, por haber compartido tanto bueno con los oyentes del podcast. Ha sido un placer. No hay dos sin tres, como dice la Mitre a las personas que invita a su podcast no hay dos sin tres, ¿vale? Muy bien, pues muchas gracias a ti por invitarme, encantada de estar aquí otra vez y eso, no hay dos sin tres y oye, ya por soñar que la tercera sea en presencia y con un Oye, cafecito. y me llevo el micro para Zaragoza o te vienes a Canarias y el En mente micro lo también. tengo, en mente Pues lo tengo mira. para el 2022. Pues cuando quieras, Ana Esther. Un abrazo Gracias. a todos y a ti, escuchante, pues nos vemos pronto. Te recuerdo que durante este 2022 los podcasts van a ser mensuales. Este es el podcast de enero. Nos vemos en febrero. Buen mes, buen año y ánimo con todo. Un abrazo. Ryan Seacrest here. When you have a busy schedule, it's important to maximize your downtime. One of the best ways to do that is by going to ChumbaCasino.com. Chumba Casino has all your favorite social casino games like spin slots, bingo, and solitaire that you can play for free for a chance to redeem some serious prizes. So hop on to ChumbaCasino.com now and live the Chumba life. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply.